Se suponía que iba a ser un sábado como cualquier otro. No tenía ni idea de que lo cambiaría todo. Me desperté tarde. Mi apartamento aún estaba en penumbra debido a la luz de la madrugada que se filtraba a través de las persianas. La ciudad de Denver zumbaba suavemente más allá de mi ventana. Me preparé una taza de café, nada especial, y me quedé mirando mi ordenador portátil durante lo que me parecieron horas, fingiendo que iba a trabajar un poco. Soy un programador autónomo que crea sitios web para pequeñas empresas, pero algunos días sentía que solo estaba mirando una pantalla y esperando a que pasaran las horas. Alrededor de las 9 mi teléfono vibró. Era Dylan. ¿Todavía vienes?, preguntó. Parpadeé, sintiendo la repentina sacudida de un recuerdo que casi había olvidado. Se suponía que era nuestra excursión de fin de semana. Dylan había estado hablando de ello toda la semana, el viaje de empresa de su madre, el aire fresco, los árboles, la comida gratis, lo de siempre. Le había dicho que iría, por supuesto, pero entre la rutina del trabajo y el agotamiento de la vida cotidiana, se me había olvidado. Sí, le respondí. Voy para allá. Me puse unos vaqueros, una sudadera con capucha y mis viejas botas de montaña. Cogí mi botella de agua, metí un par de barritas proteicas en mi mochila y salí por la puerta. El cielo de la mañana estaba despejado, de ese azul que te hace sentir que deberías estar al aire libre, en lugar de sentado detrás de un escritorio. El inicio del sendero estaba a 1 hora de la ciudad. Cuando llegué al aparcamiento de grava, vi el Subaru plateado de Dylan y una furgoneta blanca de la empresa. Un pequeño grupo de personas estaba cerca del cartel informativo, en su mayoría compañeros de trabajo de Curara. Todos vestían ropa de montaña nueva, con chaquetas que llevaban el logotipo de la empresa. Entonces la vi. A Curara. Estaba apartada del grupo, con la mirada fija en el mapa del sendero, con la precisión de alguien que ha visto demasiado en la vida como para dejar escapar ningún detalle. Llevaba una chaqueta negra ajustada, pantalones cargo de color oliva y botas gastadas. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta baja y no llevaba nada de maquillaje. Su rostro era serio, con ojos agudos y observadores. Curara no era solo enfermera, había estado en el ejército. Se notaba por su postura, por su forma de moverse, por cómo no se le escapaba ni un solo detalle. Ya era hora, me dijo Dylan cuando me acerqué a ellos. Pensé que te habías largado. ¿Te haría eso, men? Dije, dándole un codazo en el hombro al alcanzarlo. Carrara levantó la vista del mapa. Buenos días, Liam, dijo con su voz tranquila y firme. Buenos días, señorita Carter, dije, y luego me corregí rápidamente. Lo siento, Cara. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Cara está bien. ¿Listo para caminar? Si no es una marcha, bromeé. Ella soltó una risa y luego se volvió hacia el grupo para dar algunas instrucciones finales. Su voz era baja y autoritaria, pero no de una manera mandona. Parecía que solo quería que todos regresaran sanos y salvos. El plan era sencillo, un circuito de 6 kilómetros sin pendientes demasiado pronunciadas. Pararíamos a comer en un claro cerca de un arroyo y volveríamos antes del atardecer. Cara repasó las normas básicas de seguridad: permanecer en el sendero, mirar por dónde pisamos, ir en parejas. Pero parecía más una sesión informativa que una charla. Quería que siguiéramos con vida, no solo que siguiéramos las normas. Empezamos a subir por el sendero y me encontré caminando junto a Dylan. Hizo una broma sobre su terrible jefe y sobre cómo a una de las chicas de la oficina le gustaban las notas adhesivas. Era el mismo Dylan de siempre, fácil de reírse con él, siempre restándole importancia a las cosas. Pero al final se quedó atrás para hablar de fútbol fantástico con un tipo de contabilidad, dejándome cerca de la cabeza con Curara y un tipo llamado Greg. Greg era alto, con una barba bien cuidada y el ceño fruncido constantemente mientras miraba su teléfono. Era uno de esos tipos que parecían necesitar estar conectados constantemente, a pesar de que estábamos en lo profundo del bosque, donde la señal era casi inexistente. Curara iba adelante, con un ritmo constante, y nosotros la seguíamos, escuchando cómo señalaba los puntos de referencia y los marcadores a lo largo del camino.
Yo me limitaba a escuchar su voz. Era tranquila, como si siempre tuviera el control, incluso cuando el sendero empezaba a empinarse y el aire se volvía más pesado. Se suponía que la caminata iba a ser fácil, pero no tardó mucho en cambiar el tiempo. El cielo, que estaba despejado y azul cuando empezamos, se oscureció. Las nubes se acumulaban rápidamente sobre las cimas. El aire cambió, se enfrió y el olor a lluvia lo invadió todo. Era el tipo de olor que te hacía saber que se avecinaba una tormenta. Cara se detuvo en una curva del sendero y miró al cielo. Eso no estaba en el pronóstico. Murmuró más para sí misma que para los demás. Parece que va a ser más que una simple llovizna. ¿Es malo que llueva? Pregunté. No si es ligera, respondió. Pero esto parece más que eso. Seguiremos adelante. Si se intensifica, daremos media vuelta. Las primeras gotas de lluvia nos salpicaron ligeramente, pero luego el cielo se abrió. La lluvia cayó con fuerza y rapidez, empapándonos casi de inmediato. El sendero se volvió resbaladizo, con charcos de barro que fluían como ríos a lo largo del camino. «¡Quedaos cerca!», gritó Cara, alzando la voz para que se la oyera por encima del estruendo de la lluvia. «Busquemos un terreno más elevado, si podemos encontrarlo». Greg maldijo entre dientes mientras sujetaba su chaqueta sobre el teléfono. Estaba claramente más preocupado por mantenerlo seco que por el agua que caía sobre nosotros. Me mantuve cerca de Curara, siguiendo sus pasos mientras avanzábamos en busca de un terreno más elevado. El sendero se hizo más empinado y la lluvia hizo que el suelo se volviera resbaladizo. Resbalé una vez, mis botas perdieron tracción sobre las rocas mojadas, pero me agarré a la raíz de un árbol. «¿Estás bien?», me preguntó Cara mirándome. «Sí», respondí, secándome el agua de la cara. «Es solo que no estoy acostumbrada a este nivel de senderismo. Esto sigue siendo para principiantes», dijo, bromeando ligeramente, pero pude percibir un tono de seriedad en su voz. Antes de que pudiera responder, un repentino trueno retumbó en las montañas y la lluvia arreció. Mi sudadera con capucha estaba empapada y el sendero se había convertido en un caos de barro y charcos. Seguíamos avanzando hacia terrenos más elevados, pero con cada paso que dábamos, el tiempo parecía ponernos más trabas. Y entonces ocurrió. Curara gritó, un sonido agudo y ahogado. Mi corazón se detuvo cuando me giré y la vi tambaleándose hacia atrás, con una mano agarrándose el muslo. Vi un movimiento rápido cerca de su bota, algo grueso y oscuro, una serpiente de cascabel. Se me revolvió el estómago. «¡Carara!», grité mientras corría hacia ella. Se derrumbó sobre una rodilla, con el rostro pálido y la mano apretada contra el muslo. La lluvia seguía cayendo, pegándole el pelo a la frente. «Una serpiente», jadeó con voz tensa. «Me ha mordido». Ocurrió tan rápido que ni siquiera pude procesarlo. Vi el cuerpo enroscado de la serpiente desaparecer en una grieta entre las rocas. Pero no me importaba la serpiente. Me importaba Curara, la madre de mi mejor amiga, la mujer que me había salvado la vida años atrás y que ahora necesitaba que yo le salvara la suya. Y fue entonces cuando me miró, apretando con fuerza mi muñeca. «Liam», dijo con voz aguda a pesar del dolor, «eres el único que puede ayudarme ahora mismo». Ni siquiera lo pensé. Solo sabía que tenía que hacer algo. Todo parecía suceder a cámara lenta y, sin embargo, más rápido de lo que podía procesar. La lluvia caía ahora a cántaros. El mundo era una mancha borrosa de gris y agua, pero yo solo veía a Curara. Su rostro pálido, su respiración entrecortada, el dolor en sus ojos más profundo que cualquier tormenta. «Liam», repitió, con voz más urgente ahora. «Tienes que ayudarme. Tienes que sacar el veneno». La miré conmocionado, tratando de asimilar sus palabras. ¿Veneno? ¿De qué estaba hablando? Ni siquiera parecía real, pero entonces lo vi. La sangre que se filtraba a través de la tela rasgada de sus pantalones cargo. La hinchazón alrededor de la herida. La mordedura de serpiente de cascabel era inconfundible. Se me revolvió el estómago al verlo, pero no podía quedarme paralizado. No ahora. No cuando ella me necesitaba. «Cara, yo...». Mi voz se quebró.
No sabía qué decir, no era médico, no estaba preparado para esto. Ella extendió la mano, temblorosa, y me agarró de la muñeca, acercándome a ella. Su agarre seguía siendo firme. A pesar de todo, Liam repitió, con tono serio y monótono, tienes que chuparle el veneno ahora mismo. Mi cerebro se bloqueó. ¿La había oído bien? Chuparle el veneno. Se me encogió el pecho y me dio vueltas la cabeza. Esto no estaba pasando. No podía ser real. Pero entonces vi la desesperación en sus ojos, el dolor que intentaba ocultar. No tenía elección. Tenía que ayudarla. Miré a Greg, que estaba a unos metros de distancia, paralizado, con el teléfono inútil en la mano. No tenía ni idea de qué hacer. Ninguno de nosotros lo sabía, excepto Curara. Estaba tranquila, pero podía ver el miedo detrás de su determinación. Ella confiaba en mí y yo no podía defraudarla. De acuerdo, dije, con la voz apenas un susurro. Temblaba, pero me obligué a concentrarme. Dime qué hacer. Su mano seguía agarrándome la muñeca, con tanta fuerza que sentía el peso de su confianza. Apenas respiraba, su cuerpo temblaba mientras el veneno se extendía. La mordedura está bajo la piel, dijo con voz tensa. Tenemos que ralentizarlo. Tienes que rasgar la tela, poner la boca encima y succionar el veneno. No lo tragues. Escupe. Hazlo rápido, por favor. Liam. Parpadeé con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esto estaba mal. Estaba mal en muchos sentidos. Era la madre de Dylan. La conocía desde hacía años. Era la mujer que me había cuidado cuando era adolescente, la que había sido una fuerza constante en mi vida. Y ahora se suponía que tenía que hacer esto. Pero sus ojos, esos ojos tranquilos y confiados, me atraían. No se trataba de lo que era cómodo o correcto. Se trataba de salvarle la vida, y yo era el único que podía hacerlo. Me arrodillé a su lado. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la tela rasgada de sus pantalones. La lluvia caía sobre nosotros, mezclándose con el barro y la sangre, pero me concentré en la tarea que tenía entre manos. Rasgué la tela, y el sonido del tejido al romperse fue como una bofetada en medio del caos de la tormenta. Cuando le descubrí el muslo, vi la herida. Dos profundas marcas de pinchazos hinchadas y ya enrojecidas. Estaban en la parte alta del muslo, peligrosamente cerca de la cadera. Mi cara se sonrojó y me obligué a concentrarme en la tarea, no en el hecho de que se trataba de Curara, no en el hecho de que era un momento en el que nunca debería estar. Ve, dijo con voz entrecortada, empujándome hacia adelante. No lo dudé. Me incliné y presioné mi boca contra la herida. El sabor era abrumador, cálido, metálico, espeso, con olor a sangre y suciedad. Luché contra la bilis que subía por mi garganta y chupé. Mi estómago se revolvió con cada succión, pero seguí adelante, superando las náuseas, superando todo excepto a ella. Me aparté, escupiendo la sangre y el veneno en el barro a mis pies. La lluvia lo lavó, pero no paré. Tenía que hacerlo. Por Dylan otra vez, dijo Carrara, con la voz apretada por el dolor. Lo hice una y otra vez. Cada vez el sabor se volvía más insoportable, pero no podía parar. No podía dejarla así. Me ardía el pecho, mis pulmones pedían aire a gritos, pero no paré. Me obligué a apartarme de nuevo, limpiándome la boca con la manga. Me sentía mareada. La adrenalina abandonaba mi cuerpo, pero tenía que saber si era suficiente. ¿Es suficiente? Pregunté con mi voz. La cabeza de Curara descansaba ahora contra una roca, su rostro pálido, pero sus ojos aún lúcidos. Miró la herida, luego volvió a mirarme, y sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. Lo has hecho bien, dijo, con una voz apenas audible. Me has ganado tiempo. Cita. Le temblaba la pierna cuando intentaba moverla, y pude ver cómo el veneno había empezado a extenderse, pero la hinchazón no era tan grave como podría haber sido. Había sobrevivido a lo peor, pero aún podía ver el miedo en sus ojos. Greg estaba de pie a unos metros de distancia, con aspecto de impotencia. No tenía ni idea de qué hacer. No le culpé. Ninguno de nosotros estaba preparado para esto. «¿Puedes llamar a alguien?», le grité. «Rangers 911, cualquier cosa». Cita.
Miró su teléfono y su rostro se ensombreció. No hay señal, murmuró. Nada. Genial, murmuré, con el corazón encogido. Genial. Curara cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, como si intentara mantener la calma. No podemos quedarnos al aire libre, dijo con voz débil. Necesitamos refugio, un lugar más elevado donde podamos esperar. Escudriñé la zona, tratando de pensar. Hay una repisa rocosa un poco más atrás, dije, señalando a través de la lluvia. La vi cuando subimos. Podemos llegar hasta allí. Ella asintió con la cabeza, temblando por el esfuerzo. Ayúdame a levantarme, dijo con voz tensa. Puedo caminar si me ayudas a soportar parte del peso. Deslicé mi brazo alrededor de sus hombros y la ayudé a ponerse de pie, con su cuerpo temblando contra el mío. Su pierna lesionada se dobló bajo su peso, pero no hizo ningún ruido, apretando los dientes mientras avanzábamos lentamente por el camino empapado por la lluvia. Apóyate en mí, le dije con voz baja y firme. Te sostengo. Con cada paso la agarraba con más fuerza. Ella me rodeó los hombros con el brazo, con el cuerpo frío pero aún fuerte. Avanzamos por el estrecho sendero, con mis botas resbalando en el barro. Pero no me importaba. No iba a dejar que se cayera. Me dejaste caer, Liam, dijo, sin aliento, pero tratando de bromear. Y ahora te le estoy persiguiendo. No está en mi lista de cosas por hacer, dije, esbozando una sonrisa a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Encontramos la repisa de roca después de lo que pareció una eternidad. Era lo suficientemente profunda como para protegernos de la lluvia. Bajé a Curara sobre la piedra, con las piernas estiradas delante de ella. Ella hizo una mueca de dolor, pero pude ver en sus ojos el alivio de haber llegado a un lugar seguro. La lluvia caía con fuerza a nuestro alrededor, pero estábamos protegidos, y por primera vez en lo que parecieron horas, me permití respirar. Curara temblaba de frío. Su chaqueta estaba empapada, pero rebusqué en mi mochila y saqué una manta de emergencia. Se la extendí por encima, metiéndole los bordes por debajo de las piernas, mientras ella se recostaba contra la roca. «Has venido preparado», dijo con voz temblorosa, pero agradecida. «Leí la lista de equipaje», respondí, tratando de aliviar el ambiente. «Lo hiciste parecer como si fuera una inspección». Ella esbozó una pequeña sonrisa agotada. «Las viejas costumbres nunca mueren». Me senté a su lado, con nuestros hombros rozándose. Mi cuerpo estaba empapado, pero podía sentir el calor entre nosotros. Era extraño, reconfortante, pero a la vez lleno de tensión, como si estuviéramos al borde de algo que aún no podía nombrar. Curara se movió, el dolor de la mordedura aún evidente en el temblor de su pierna. «¿Es muy grave?», le pregunté en voz baja. Levantó ligeramente la tela rasgada y miró la herida. «Podría ser peor», dijo con voz tensa. «Lo has hecho bien. Has sacado parte de él. Me arde la pierna, pero he visto mordeduras peores». «Genial», dije, forzando una sonrisa. «Se supone que eso debería hacerme sentir mejor». Ella se rió débilmente, pero el dolor seguía ahí, latente bajo la superficie. Nos quedamos allí sentados un rato, con la tormenta rugiendo a nuestro alrededor. El mundo fuera de aquel pequeño refugio de roca parecía lejano y surrealista. No podía quitarme de la cabeza la idea de que no se trataba solo de salvarle la vida. Se trataba de algo más grande. Aún no sabía qué era, pero lo sentía. Y tenía la sensación de que lo cambiaría todo. La lluvia había disminuido hasta convertirse en un aguacero constante, pero el mundo exterior seguía pareciendo una tormenta, caótico, indómito y lleno de la clase de incertidumbre que me oprimía el pecho con cada respiración. Me senté junto a Curara, observándola luchar por mantener la respiración estable. El dolor de las mordeduras de serpiente aún persistía en su cuerpo, pero había algo más que me preocupaba. El espacio entre nosotros era denso, más pesado que la lluvia que había empapado nuestra ropa. Miré su pierna. La hinchazón de la mordedura aún era visible, pero no empeoraba. Eso era algo. Había hecho lo que podía. Había hecho lo que ella me había pedido. Pero, ¿qué vendría después? El sonido de la lluvia cayendo sobre las rocas era constante y por un momento
Sentí que el mundo fuera de nuestro pequeño refugio estaba tan lejos como las estrellas. Quería preguntarle por el dolor para consolarla, pero ya parecía estar controlándose muy bien. Estaba acostumbrada al dolor, acostumbrada a ser la fuerte, la que tenía todo bajo control. Ese pensamiento me hizo sentir pequeño, como si fuera solo un observador en su vida en lugar de parte de ella. ¿Necesitas algo?, le pregunté en voz baja, como si temiera que la tormenta oyera y se tragara mis palabras. Curara me miró con sus ojos oscuros y penetrantes, a pesar del cansancio. Solo tiempo, dijo en voz baja. Estaré bien, solo tenemos que superar esta tormenta. Asentí con la cabeza, mirando al cielo gris. Los truenos estaban más lejos ahora, pero las nubes seguían siendo densas, como si estuvieran esperando para descargar más. Me hacía sentir inquieta, como si estuviera sentada en una sala de espera sin salida. ¿Crees que alguien vendrá a buscarnos?, pregunté, tratando de concentrarme en algo que no fuera el peso de la situación. Estoy segura de que lo harán, dijo con voz firme, pero me di cuenta de que estaba pensando lo mismo que yo. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarnos? Estamos aquí, en medio de la nada, a kilómetros de la civilización. Cada minuto contaba y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que se me acababa el tiempo. ¿Tienes frío?, le pregunté al cabo de un rato, al darme cuenta de que sus temblores empeoraban. Busqué la manta de emergencia en mi mochila y se la puse sobre los hombros. Curara la acercó más a ella, pero no parecía notar el frío tanto como yo. Sobreviviré, dijo, con la mirada fija en el pequeño refugio que habíamos encontrado, como si fuera lo único que nos separaba de la tormenta. Sí, bueno, sobrevivir es un esfuerzo de equipo, ¿no?, dije, tratando de aliviar el ambiente. Quería que siguiera hablando. No quería que se sumiera en el silencio, o, peor aún, en el sueño. Giró la cabeza lentamente para mirarme, con los labios apenas curvados en una sonrisa. Supongo que tienes razón. La broma no tuvo gracia, pero no importaba. En ese momento no necesitábamos bromas. Necesitábamos calor. Necesitábamos sobrevivir a aquello. Me acerqué un poco más, rozando su rodilla con la mía bajo la manta. No era gran cosa, pero el contacto parecía ayudar. La calidez, la cercanía. Había algo en ello que parecía hacer que la tormenta exterior fuera un poco menos peligrosa. ¿Te acuerdas de cuando hacíamos maratones de videojuegos en tu casa?, le pregunté, tratando de cambiar de tema. Cuando Dylan y yo teníamos unos 15 años. Ella se rió suavemente, con los ojos brillantes por un recuerdo que hacía que el mundo pareciera un poco más ligero. Recuerdo que os quedabais despiertos toda la noche saqueando la nevera en busca de aperitivos, como si estuvierais en una misión. Por la mañana bajaba y os encontraba a los dos dormidos en el sofá. Sí, dije, sonriendo al recordar. Creo que comíamos más pizza de la que debíamos, pero no nos importaba. Éramos invencibles. La sonrisa de Curara se desvaneció ligeramente y sus ojos perdieron la calidez del recuerdo mientras bajaba la mirada hacia su pierna. Es curioso cómo esas cosas parecen tan importantes cuando eres joven, murmuró. Un juego, una noche de juerga, sin preocupaciones por el mundo real. Me quedé callado un momento, sintiendo el peso de sus palabras. El mundo era diferente ahora, y nosotros también. Podía verlo en sus ojos, en su forma de comportarse ahora, en cómo los acontecimientos de su vida la habían convertido en alguien que no era solo una mujer con un trabajo, sino alguien que había visto demasiado como para ser tomada a la ligera. Ya no somos invencibles, dijo, con voz más baja ahora, casi como si hablara consigo misma. Todos tenemos nuestros límites. No supe qué responder. Podía sentir cómo se transformaba bajo el peso de la tormenta que se agitaba en su interior. No solo estaba herida físicamente, también cargaba con algo más. Pero no quise presionarla. Todavía no. El silencio se prolongó. Los únicos sonidos eran la lluvia y algún que otro trueno. Parecía como si el mundo contuviera la respiración, esperando a que sucediera algo. Liam, dijo Curara de repente, rompiendo el silencio. Su voz era ahora más suave, casi vacilante. ¿Sí?
Pregunté, mirándola. Ella me miró con esos ojos firmes y comprensivos, los mismos que habían confiado en mí cuando yo no me sentía preparado para confiar en mí mismo. Gracias, dijo, con palabras tranquilas pero sinceras por todo, por no huir, por estar allí. No supe cómo responder a eso. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma, a concentrarme en ella. No podía dejarte, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su mirada se suavizó mientras me miraba, y su mano se movió lentamente para posarse sobre la mía, un contacto suave pero firme. No sabía qué significaba, pero no la aparté. No quería hacerlo. Estamos juntos en esto, dije, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Saldremos de aquí juntos. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los míos, y por un breve instante sentí que nada más importaba. Solo nosotros dos, sentados en esa roca, tratando de sobrevivir juntos a la tormenta. Confío en ti, dijo, con una voz apenas audible. Sentí el peso de sus palabras, una promesa, un vínculo, algo tácito pero real. Era el tipo de confianza que podía cambiarlo todo, y no estaba seguro de estar preparado para ello. Pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que yo estaba allí, y ella estaba allí, y estábamos juntos en esto. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, escuchando la lluvia, sintiendo la tormenta arremolinándose a nuestro alrededor, tanto fuera como dentro. No sabía lo que nos deparaba el futuro, pero había una cosa que tenía clara. No dejaría que ella lo afrontara sola. Y entonces, justo cuando empezaba a pensar que quizá nos quedaríamos atrapados allí para siempre, lo oí. Al principio era débil, pero luego se hizo más fuerte. Una voz, alguien llamándonos. Liam. La voz era lejana, pero sabía quién era. ¡Dylan! Me puse en pie de un salto, con el corazón acelerado. ¡Dylan! Grité, agitando los brazos por encima de la cabeza. El sonido de la voz se hizo más fuerte, más claro, y pronto vi el destello de unas chaquetas naranjas brillantes entre los árboles. Por fin había llegado el rescate. Curara se movió a mi lado, con la mano aún entrelazada con la mía, su agarre débil pero firme. Me dedicó una sonrisa cansada y por primera vez en horas, me permití creer que tal vez saldríamos vivos de aquella situación. Estamos aquí, dije con la voz quebrada. Ya están aquí. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Ahora solo teníamos que salir. Y tal vez, solo tal vez, hubiera una oportunidad para algo más entre nosotros. Pero por ahora, lo único que importaba era poner a Curara a salvo. El resto vendría después. Los guardabosques llegaron más rápido de lo que esperaba, con sus chaquetas naranjas brillantes atravesando los árboles como un faro en la tormenta. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que llegaran. Uno se arrodilló junto a Curara y le tomó el pulso y la respiración con delicadeza, mientras los demás exploraban la zona en busca del camino más seguro para bajar de la montaña. Di un paso atrás, con el corazón aún latiendo con fuerza y la adrenalina empezando a abandonar mi cuerpo en oleadas. La sensación de alivio era abrumadora, pero no podía dejar de mirar a Curara, su rostro pálido, sus manos aún agarradas a las mías. Seguía conmigo, pero sabía que el peligro aún no había pasado. El guardabosques que estaba a su lado se movió rápidamente, con la radio ya en la mano, mientras hablaba con alguien para coordinar los siguientes pasos. ¿Cuánto tiempo hace que la mordieron?, preguntó, con voz tranquila pero urgente. Un rato, respondí, todavía sin aliento. Quizás una hora. La mordieron durante la tormenta, justo antes de que encontráramos refugio. El guardabosques asintió con la cabeza, evaluando su estado. De acuerdo, la llevaremos hasta el inicio del sendero. Manténganla quieta. Nos moveremos rápido, pero con cuidado. Tenemos una ambulancia esperando allí. Asentí con la cabeza y me hice a un lado para darles espacio. La situación finalmente estaba fuera de mi control. Pero mientras trabajaban, lo único en lo que podía pensar era en lo cerca que habíamos estado de perderla. Lo cerca que había estado de congelarme, de no saber qué hacer. No podía permitirme pensar demasiado en ello. No ahora.
Ahora lo único que podía hacer era seguirles. Curara abrió los ojos y los miró a los míos por un instante. No dijo nada. Sus labios se apretaron formando una delgada línea. Su cuerpo aún estaba tenso por el dolor, pero la mirada que me dirigió me oprimía el pecho. No era solo gratitud, aunque sabía que también lo era. Era algo más profundo. Quédate cerca, dijo, con voz más débil ahora, pero aún firme. Estoy aquí, dije, inclinándome más cerca mientras los guardabosques se movían para subirla a la camilla. Noté cómo su mano se apretaba alrededor de la mía y por un segundo casi pensé que iba a acercarme más a ella, como si necesitara algo más que el apoyo físico que le estaba ofreciendo. Pero entonces me soltó, deslizando sus dedos de los míos mientras la colocaban en la camilla. Los guardabosques se movían con rapidez, con movimientos eficientes y entrenados. Lo habían hecho muchas veces antes. Sabían cómo manejar la situación. Caminé junto a ellos, manteniéndome lo más cerca posible de Curara, sin estorbar a los guardabosques. El sendero era traicionero, resbaladizo, húmedo y lleno de rocas sueltas. Pero los guardabosques fueron cuidadosos, asegurándose de que la camilla de Curara no resbalara, incluso cuando el camino se empinaba. De vez en cuando la miraba para comprobar que seguía respirando, que seguía aguantando. Cuando llegamos a la parte baja de la montaña, el aire había cambiado. La tormenta finalmente amainaba, aunque la niebla seguía cubriendo densamente los árboles. Podía ver destellos rojos y blancos en la distancia. La ambulancia nos esperaba al principio del sendero. Los paramédicos ya se estaban moviendo, listos para tomar el relevo una vez que llegáramos al aparcamiento. No podía quitarme la sensación de que caminaba a cámara lenta, como si cada paso que daba nos alejara del caos de la tormenta, pero también nos acercara a algo para lo que no estaba preparada. No podía evitar que mi mente se acelerara, pensando en lo que podría pasar cuando volviéramos al inicio del sendero, cuando ya no estuviéramos luchando juntos contra la tormenta. Cuando llegamos al tramo final del sendero, pude ver a Dylan de pie cerca de la ambulancia. Tenía el pelo pegado a la frente y el rostro pálido por la preocupación. En cuanto nos vio, empezó a correr hacia nosotros. «¡Mamá!», gritó, con la voz quebrada al llegar a nuestro lado. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Y por un segundo no pude evitar sentir lo mismo. Los ojos de Curara se encontraron con los suyos y por un breve instante el mundo pareció detenerse. A pesar de todo, ella consiguió esbozar una pequeña sonrisa. «Estoy bien», dijo en voz baja, casi inaudible entre el ruido del agua del arroyo cercano. Pero Dylan no parecía tranquilo. Su mirada pasó de ella a mí, y vi el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de pasar. «¿Qué ha pasado?», preguntó, mirándonos a ambos con voz temblorosa. Abrí la boca para responder, pero Curara me apretó la muñeca con más fuerza, volviendo a centrar mi atención en ella. «Estoy bien, Dylan», dijo, con voz más firme, aunque todavía tensa. «Liam me ayudó, me salvó». Las palabras me impactaron más de lo que esperaba, y por un instante sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ella confiaba en mí, no solo con su vida, sino con las palabras que definían ese momento. Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca, pero asentí con la cabeza. Solo hice lo que había que hacer. Los ojos de Dylan escudriñaron mi rostro, tratando de entender la situación. Podía ver la confusión y la incredulidad en su expresión. Aún estaba procesando todo, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. No lo culpaba, era su madre, y yo acababa de hacer algo que nadie debería tener que hacer jamás. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, los paramédicos se acercaron y con delicadeza pero con firmeza, guiaron a Curara hacia la ambulancia. Di un paso atrás para dejarles espacio, pero no podía dejar de mirar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la subían al vehículo. Dylan estaba justo detrás de ellos, entrando para estar con ella. Me quedé allí de pie un momento, paralizado. La tormenta había pasado, pero el peso de todo lo que acababa de suceder seguía presente. Quería seguirlos para asegurarme de que ella estaba bien, pero sabía que ya no era mi lugar. Un guardabosques se acercó a mí, con una expresión ahora más suave. «Lo has hecho bien, Liam»,
Pero tú también tienes que hacerte un chequeo. No sabes qué podrías haber contraído con la mordedura. Asentí sin pensar. Sí, lo haré. Gracias. Vi cómo se alejaba la ambulancia. Su sirena, un eco lejano en el aire. Mi mente seguía acelerada. Mi cuerpo aún vibraba con los efectos secundarios de la adrenalina. Sentía que debería estar aliviado. Curara iba a estar bien, pero la tensión en mi pecho no disminuía. Había algo más que persistía, algo que no podía expresar con palabras. Necesitaba volver a verla. Necesitaba saber que estaba realmente a salvo. Pero también necesitaba tiempo para averiguar qué había significado ese momento para los dos. ¿Qué significaba para mí, para Dylan, y para el extraño espacio que se había abierto entre Curara y yo? Cogí mi mochila del comienzo del sendero y empecé a caminar hacia mi camioneta, con la mente aún dando vueltas a todo lo que había pasado. El viaje de vuelta a la ciudad se me hizo largo, como si estuviera flotando en un mundo que no era el mío. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Había más por venir. El viaje de vuelta a mi apartamento me pareció que transcurría a cámara lenta. La ciudad de Denver se acercaba con cada kilómetro, pero ya nada me resultaba familiar. Las calles eran las mismas, los edificios también, pero algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar. No dejaba de repasar los acontecimientos del día en mi cabeza. Cada momento pasaba por mi mente como una película que no podía pausar ni rebobinar. El sonido de la voz de Curara cuando me dijo que confiaba en mí. El peso de su mano y la mía mientras estábamos sentados juntos bajo la repisa de roca. El mundo giraba a nuestro alrededor, pero de alguna manera se sentía quieto. Aparqué en mi plaza de aparcamiento, con la mente aún confusa. El edificio de apartamentos tenía el mismo aspecto de siempre. Ladrillos viejos, el leve olor a aire viciado en el pasillo, el zumbido del ascensor al final del pasillo. Pero nada de eso me parecía bien. Ya nada me hacía sentir como en casa. Cogí mi bolso y subí a mi apartamento. La puerta se abrió con un clic y la familiar vista de mi pequeña sala de estar me dio la bienvenida, pero todo me parecía demasiado silencioso, demasiado vacío. Dejé las llaves sobre la encimera y me desplomé en el sofá, con la cabeza entre las manos. La adrenalina de la caminata bajo la tormenta se había esfumado de mi cuerpo, dejándome con una profunda y agotadora sensación de vacío. Mi teléfono vibró y lo miré, todavía medio aturdido. Era Dylan. Mamá está estable. Le han administrado el antídoto. El médico dice que se va a recuperar. Pasará la noche en observación. Me quedé mirando el mensaje durante un momento, sintiendo una gran sensación de alivio, pero eso no hizo que la tensión en mi pecho desapareciera. Estaba bien, se iba a recuperar, pero todo lo que había pasado entre nosotros durante esas horas bajo la lluvia seguía ahí, latente bajo la superficie. Le respondí, bien, avísame si necesitas algo. Y eso fue todo. El mensaje era sencillo, pero había algo en mi pecho que no se calmaba. Las palabras parecían insignificantes comparadas con lo que acabábamos de pasar, comparadas con la confianza que Curara había depositado en mí. Me recosté en el sofá, mirando al techo, con la mente aún dando vueltas. Todo parecía estar al borde de algo. Una línea que no podía ver, pero que sentía que se alargaba cada vez más con cada minuto que pasaba. ¿Qué significaba el día de hoy? ¿Qué significaba para Curara y para mí? ¿Qué significaba para Dylan? El apartamento se sentía demasiado vacío, demasiado silencioso. Tenía que salir. Necesitaba respirar, hacer algo para centrarme, dejar de darle vueltas a cada pequeña cosa. Así que cogí mis llaves de nuevo y me fui. El aire nocturno era fresco. Las calles de Denver aún estaban llenas de gente yendo y viniendo. El bullicio de la ciudad, que antes me resultaba reconfortante, ahora solo amplificaba el peso de todo lo que sentía en el pecho. Conduje sin un destino concreto en mente, solo necesitaba moverme. Para despejar la mente, acabé en un pequeño parque cerca del centro, por el que solía pasear de vez en cuando. La hierba estaba mojada por la lluvia, los árboles se mecían suavemente con la brisa, y sus hojas brillaban bajo la tenue luz de las farolas. Aparqué la camioneta y salí, caminando por el parque, con el aire fresco mordiéndome la piel, pero sin lograr enfriar el fuego que ardía dentro de mí. No sé cuánto tiempo caminé,
Pero finalmente, mis pies me llevaron a un banco al borde del parque. Me senté, con el mundo en silencio a mi alrededor. El único sonido era el lejano bullicio de la ciudad y el susurro de las hojas. Era extraño estar allí, solo, pero en realidad no lo era. Me sentía más conectado con todo que en días, pero al mismo tiempo sentía que estaba flotando, atrapado entre algo que no sabía cómo manejar. Mi teléfono volvió a vibrar y miré la pantalla. Dylan me había enviado otro mensaje. Hola, gracias de nuevo. De verdad, no sé cómo agradecerte lo de hoy. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Dylan no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que me había costado quedarme con Curara para hacer lo que hice. No podía explicárselo. No en un mensaje de texto. No ahora. No podía decirle que algo había cambiado entre su madre y yo. Algo que no estaba segura de poder nombrar. Le respondí con un simple, no tienes que darme las gracias. Y eso era todo lo que podía decir, porque no sabía qué más decir. ¿Qué más podía decir? Me quedé allí sentado un rato más. La noche se alargaba. Mis pensamientos eran una mezcla de culpa, alivio y algo más que no podía nombrar. Sentía como si estuviera al borde de algo, como si hubiera cruzado una línea y no pudiera volver atrás. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si tal vez eso estaba bien. Finalmente, volví a la camioneta, conduje hasta casa y me desplomé en la cama, con la mente acelerada incluso cuando mi cuerpo pedía dormir. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía veía el rostro de Curara, la forma en que me había mirado cuando me pidió que la ayudara, la forma en que había confiado en mí. Y en el silencio de la noche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cruzado un umbral. No había vuelta atrás después de lo que había pasado. No podía fingir que no importaba. No estaba seguro de a dónde llevaría esto, pero sabía que era algo que no podía ignorar. La mañana llegó demasiado pronto. Me desperté con la luz intensa del sol entrando por la ventana, con la cabeza pesada por el cansancio. Cogí el teléfono y vi otro mensaje de Dylan. Mamá sale hoy del hospital. Voy a recogerla dentro de unas horas. Seguro que le gustaría volver a verte. Me quedé mirando el mensaje con el corazón acelerado. Iba a volver a casa. Estaba bien. Me pasé los dedos por el pelo, sin saber muy bien qué debía hacer. Dylan tenía razón. Probablemente ella querría volver a verme. Pero, ¿qué significaba eso para nosotros? ¿Qué significaba para mí? Me levanté y empecé a dar vueltas por mi apartamento. Las paredes familiares de repente me parecían una jaula. No podía quedarme allí. Tenía que ir a verla. Pero cuando lo hiciera, ¿sabría qué decir? ¿Y ella? Respiré hondo, cogí mi chaqueta y salí por la puerta. Paso a paso. Era lo único que podía hacer. Conduje hasta la casa de Dylan con las manos agarradas al volante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuanto más me acercaba, más crecía la tensión en mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo? No tenía ni idea de qué esperar cuando volviera a ver a Curara, ni idea de cómo actuar con ella. El ambiente entre nosotros era diferente ahora, más pesado, más complicado que nunca. Cuando llegué a la casa, el Subaru de Dylan estaba aparcado enfrente. Respiré hondo por última vez para tranquilizarme antes de salir. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, tranquila, familiar, llena de recuerdos que me hacían sentir como si todavía fuera un niño pasando el rato con mi mejor amigo. Pero hoy todo parecía diferente. Llamé a la puerta, sintiéndome al borde de algo de lo que no podía alejarme. Dylan respondió rápidamente, con el rostro un poco más relajado que en la montaña, pero aún cargando con el peso de todo lo que había sucedido. «Hola, tío», dijo, apartándose para dejarme entrar. «Pasa, mamá está en la cocina». Lo seguí por el pasillo. Mis pasos resonaban en la casa silenciosa. El olor a café recién hecho y a algo cocinándose llenaba el aire, un recordatorio de la normalidad, pero no conseguía borrar la tensión que sentía en el pecho. Curara estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré, con la pierna apoyada en una silla y los ojos todavía cansados, pero más fuertes que la última vez que la había visto. Le habían cambiado el vendaje del muslo, pero el moratón alrededor de la herida todavía parecía reciente. Cuando me vio esbozó una pequeña sonrisa,
pero no le llegó a los ojos como solía hacerlo. Algo había cambiado entre nosotros. No era solo la mordedura de serpiente, era la forma en que ambos nos veíamos ahora. Liam, dijo en voz baja, con un tono suave pero cálido, has venido. No podía evitarlo, dije con un nudo en la garganta. Me obligué a mirarla a los ojos, tratando de no mostrar lo que sentía. Tenía que mantener la calma. Tenía que estar presente. Ella no dijo nada de inmediato, solo me miró, con una expresión indescifrable. Dylan estaba en la encimera jugando con algo en un cajón, claramente tratando de darnos espacio, pero podía sentir cómo el aire entre Curara y yo estaba cargado de palabras no dichas. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, con una voz más baja de lo que pretendía. No pude evitarlo. Seguía preocupado por ella. La tormenta, el veneno, todo lo que había pasado. Parecía demasiado para un solo día, para un solo momento. Estoy mejorando, dijo Curara, mirando su pierna. El médico dice que llevará tiempo, pero me estoy recuperando. Podría haber sido peor. Entonces sus ojos se encontraron con los míos y pude sentir el peso de lo que estaba diciendo. Había hecho lo que me había pedido. La había ayudado a sobrevivir a lo peor. Pero algo más había sucedido entre nosotros. Algo que ninguno de los dos había esperado. Algo que ahora permanecía en el espacio entre nosotros. Sin decirse, pero innegable. Tragué saliva con dificultad. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Quería decirle algo para expresarle cómo me había sentido durante la tormenta, cuánto me importaba, lo aterrorizado que había estado, pero nada parecía adecuado. La distancia entre nosotros parecía insuperable, aunque estuviéramos en la misma habitación. Dylan carraspeó desde la encimera y me volví para verlo mirándonos. Una pequeña sonrisa, casi cómplice, se dibujó en las comisuras de sus labios. No parecía enfadado ni molesto, solo parecía comprensivo, como si supiera que algo había cambiado entre su madre y yo, aunque no lo hubiéramos dicho en voz alta. Noté que la tensión en mi pecho se aliviaba ligeramente, pero no desaparecía. No estaba segura de qué era eso, de qué había pasado. Solo sabía que no era algo que pudiera olvidar fácilmente, no después de todo lo que habíamos pasado juntos. La voz de Qatar rompió el silencio. Gracias, Liam, dijo con voz firme, pero llena de algo más. Por todo. No sé cómo pagarte lo que has hecho, pero me alegro de que estuvieras allí. Sentí como unas palabras cálidas me invadían, pero no fueron suficientes para calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. No hice nada especial, dije con voz tensa. Solo hice lo que había que hacer. Ella negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Hiciste más que eso. Nos quedamos allí un momento. El espacio entre nosotros lleno de todo lo que no habíamos dicho, todo lo que no habíamos reconocido. Quería acercarme para decir algo, pero las palabras no me salían. Dylan pareció sentir la tensión y volvió a aclararse la garganta. Bueno, dijo, rompiendo el silencio, voy a encender la barbacoa. ¿Queréis venir atrás? Asentí rápidamente, agradecida por la distracción. Necesitaba un momento. Necesitaba algo de espacio para entender lo que todo esto significaba. Lo último que quería era que Dylan sintiera que me estaba extralimitando, pero sabía que no podía ignorar lo que había pasado. Curara asintió levemente, con la mirada fija en mí durante un segundo antes de girarse para seguirme al exterior. La tensión entre nosotros seguía ahí, flotando en el aire como una tormenta que aún no había pasado del todo. Pero, por ahora, caminábamos juntos, uno al lado del otro. Afuera, el sol se estaba poniendo. Los últimos rayos de luz se escondían detrás de los árboles. Dylan estaba ocupado con la parrilla. Su voz se elevaba con entusiasmo mientras hablaba de las nuevas salsas que estaba probando. No escuché la mayor parte. Estaba demasiado concentrado en Curara, en la forma en que se movía, en la forma en que me miraba cuando pensaba que no le prestaba atención. Comimos juntos, con Dylan hablando sin parar, como de costumbre, pero me fijé en cómo sus ojos se movían rápidamente entre Curara y yo, como si estuviera tratando de averiguar algo. La conversación era ligera, informal,
pero el ambiente entre Curara y yo se sentía pesado. No estaba seguro de qué significaba o en qué se convertiría, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado. A medida que avanzaba la noche, la casa comenzó a sumirse en un murmullo tranquilo. Dylan entró en casa a buscar algo, dejándonos a Curara y a mí solos en el patio trasero. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, con un tono más suave que antes. Tenía que saberlo. No podía fingir que todo era normal. Ella me miró fijamente. Estoy bien, dijo, pero su voz estaba llena de algo más profundo. Sin embargo, creo que ambos sabemos que no es tan sencillo. No dije nada, no podía. La verdad flotaba entre nosotros, tácita pero real. Durante un largo momento, nos quedamos allí sentados uno al lado del otro, con el suave murmullo de la tarde llenando el espacio entre nosotros. Y me di cuenta de que, pasara lo que pasara, por muy complicado que se pusiera, no estaba preparado para alejarme de lo que fuera que esto era. No estaba preparado para dejarlo pasar. Liam, dijo Curara en voz baja, rompiendo el silencio. Se volvió hacia mí, con una expresión más suave, los ojos más abiertos que antes. No sé qué significa esto, pero hay una cosa que sí sé. Confío en ti, y eso es algo que no concedo fácilmente. La miré a los ojos, con el corazón latiendo más rápido. Yo también confío en ti, dije en voz baja. Y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, lo creí de verdad. Fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos.